Muy buenos días, mis hermanos, qué privilegio una vez más poder llegar por este medio hasta ustedes. Y francamente estoy deseoso de que podamos pronto reunirnos en este edificio. Y recordemos que nosotros somos la iglesia de Dios, no este edificio. Si bien es cierto, culturalmente venimos aquí, nos reunimos y decimos voy a la iglesia. Recuerden, nosotros somos la iglesia. Y este edificio ha estado cerrado desde que todo esto de la pandemia ocurrió. Sin embargo, la iglesia ha estado siempre abierta. No tiene que ver absolutamente nada con el edificio. Más bien pudiéramos decir que la iglesia del Señor se ha hecho, pudiéramos usar la expresión, tal como hablé la semana pasada, más efectiva. ¿Por qué? Porque no dependemos de un lugar, no dependemos de un edificio. Así que este edificio solo ha estado cerrado por cuestiones de salubridad, prevención y todo esto, pero la iglesia de Dios nunca ha estado cerrada. Y la semana pasada aprendimos que la iglesia de Dios es una iglesia eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque Dios redimió a su iglesia. Vimos también que los miembros de la iglesia de Dios somos aquellos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y lancé el reto a aquellos que quizás estuvieron escuchando o han oído, eres redimido, has sido redimido, has venido a Cristo. Si no, te lanzo esa inquietud desde ahora para que estés pensando y buscando la manera en que tú puedas llegar a tener un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendimos que esta iglesia eficaz es una iglesia que siempre está agradecida con sus miembros. Nos amamos unos a otros. Y también dice que no solamente estar agradecidos con cada uno de los que somos miembros en la iglesia, pero también con aquellos que debemos, o más bien que debemos estar orando por ellos. Pablo nos da un tremendo ejemplo a través de todas las cartas que él escribe, porque él siempre nos dice orando por los hermanos, siempre, siempre. Y esto fue lo que aprendimos la semana pasada. También vimos tres cosas en cuanto a esta iglesia. Y una fue que era muy obvio la obra de su fe. Estos eran hermanos que no decían somos cristianos y nada más. Se notaba, se veía, porque ellos actuaban haciendo lo que todo cristiano supuestamente está haciendo siempre. La segunda cosa que vimos fue que era una iglesia que se distinguía por el trabajo de amor. Y si bien es cierto, en esta pandemia que estamos, hay una gran oportunidad para nosotros para poder trabajar en amor. Gracias a Dios, cada semana hemos podido estar compartiendo alimentos no solo con los miembros de la iglesia, pero gente de la comunidad y de otras áreas, que eso ha sido una bendición. Y la tercera cosa que vimos la semana pasada fue una iglesia que tenía una constancia en la esperanza en Cristo Jesús. Esta es la carta que Pablo usa para hablarnos de que el Señor viene pronto. Y muchos a través de todo esto se están preguntando, wow, esto es el fin, el Señor viene. Hermanos, Él viene y ojalá que tu actitud sea una de que siempre estás constante en el ministerio, constante en la esperanza. Pero hoy quisiera que viéramos la iglesia ejemplar. Si bien es cierto, somos la iglesia de Dios, debemos ser una iglesia ejemplar. Y cuando digo ejemplar, ¿a qué me refiero? Somos el ejemplo de la iglesia que decimos ser en este mundo, porque si hay algo que está ocurriendo ahora es que hay muchas personas que están prestando atención, están poniendo mucha atención a ver cómo es que nosotros estamos reaccionando en todo esto. Y aquí en los Estados Unidos, con todo este problema de este asesinato de esta persona que recién fue muerta por la policía, han habido un montón de situaciones difíciles. Y nos preguntamos, ¿y nosotros como iglesia qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mostrando? Y si bien es cierto, no es ahora, pero es algo que debe haber sido siempre y debe ser, porque es la iglesia. Así que la iglesia de Dios debe ser una iglesia ejemplar. Y por eso quiero hablar y decir, seamos la iglesia ejemplar. Yo quisiera que esta iglesia que nos llamamos Grace Way, Ministerio Hispano de Grace Way, seamos una iglesia ejemplar, no solo aquí en la ciudad de Kansas City, pero en el estado de Missouri, en los Estados Unidos de Norteamérica
y en todo el mundo. Necesitamos que el mundo vea que nosotros somos una iglesia ejemplar. Y esa iglesia, el Señor nos habla aquí. Y voy a ver 4 cosas que puedo ver en esta iglesia ejemplar. Y la primera cosa que podemos ver en esta iglesia es la actitud que ellos tuvieron al recibir la palabra de Dios. Vamos a empezar en el versículo 4 para tener un poquito del contexto, pero dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No fueron solo palabras lo que trajimos, no fue solo el hablar y decir lo que es la vida en Cristo. El evangelio había llegado a Tesalónica a través de este equipo que Dios había puesto junto. Mire lo que dice aquí en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Era a través de ellos, del apóstol Pablo y el ministerio de ellos, que estos hermanos habían recibido la palabra de Dios. Y hay personas que tienen una actitud, pudiéramos decir, que es no muy buena. Oímos cosas y no prestamos atención. Hay gente pero muy elocuente, diciendo y hablando en nombre de Dios, y uno se pregunta: wow, eso es buenísimo, pero al final del día, ¿qué dijo? Y no solo eso, hay tanto énfasis en mí como persona y olvidamos que nosotros somos el instrumento, que somos la iglesia, el instrumento, los portadores de las buenas nuevas, y estas vienen a través de la palabra de Dios. Porque note lo que dice Pablo aquí: pues nuestro evangelio no llegó, ¿ok?, a vosotros en palabras, y agrega, solamente. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este momento? Bueno, esto no fue que yo me paré y les dije y les hablé y les dije de lo que es, sino que ellos veían la realidad de este evangelio. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Hermanos, palabras son muy fáciles de decir. Nosotros podemos estar hablando, diciendo y ser pero muy elocuentes, y habrá mucha gente que le va a agradar. Pero es importante que tú y yo entendamos que estas palabras sean respaldadas por el testimonio, por mi andar. Quiero que vean lo que Pablo les sigue diciendo a estos hermanos ahora en el capítulo 2. Capítulo 2 y específicamente en el versículo 13. 2:13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, otra vez hablando de dando gracias a Dios por los hermanos, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad. Y noten lo que dice: la palabra de Dios. Si Pablo se preocupa, y Pablo está hablando, pero bien intensamente, en el asunto de decir a estos hermanos, si bien es cierto, hablamos palabras, no fueron palabras de hombres. Me gusta mucho usar la expresión, en vez de decir la Biblia dice, a mí me gusta usar mucho lo que dice, o más bien, la palabra de Dios dice, o Dios dice, porque en realidad esto que nosotros llamamos la Biblia es palabra de Dios. Y por eso tenemos que preguntarnos cuál es mi actitud al oírla, al leerla, al oír un mensaje de la palabra o en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud? Una de las características tremendas de esta iglesia es que recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, no de Pablo, como palabra de Dios, no de Timoteo, como palabra de Dios y no de otros hermanos, sino de Dios. Usó a Timoteo, usó a Pablo, pero al fin del día es la palabra de Dios. Y esta mañana, al estar comunicando con ustedes la palabra de Dios, espero que la reciban como ella, la palabra de Dios, no mía, porque yo soy solamente un instrumento. Y no muy bueno, por cierto, pero Dios quiere comunicarnos y preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Si nosotros deseamos que la iglesia sea una iglesia ejemplar en el mundo, entonces quiere decir que tenemos que tener una actitud
muy buena en cuanto a recibir la palabra de Dios, porque el mundo necesita ver que no solamente estamos hablando y diciendo, pero que es algo real, porque la palabra de Dios es vital. Es vital, y por eso con una iglesia que de veras va a ser efectiva, una iglesia que va a ser ejemplar, una iglesia que va a ser poderosa, tiene que entender y tiene que resolver el asunto de que la palabra de Dios debe llegar a ser su autoridad final. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Porque todos tenemos opiniones, y ustedes me han oído hablar a través de esto desde que empezamos el tema de la iglesia. Muchos tienen sus opiniones en cuanto a la iglesia. Bueno, la iglesia debería estar haciendo esto. Bueno, yo creo que la iglesia debe ser esto y esto y esto. Bueno, pero es que la iglesia, todos sin excepción, tenemos opiniones. Algunas de estas opiniones son buenísimas. Otras parecen buenas, pero no tienen que ver nada con lo que Dios dice. Y por eso es importante que yo entienda lo vital que es la palabra de Dios en la iglesia de Dios. Y piensen esto. Dios estableció la iglesia. En el libro de Efesios encontramos que nos dice, Él dio su vida por la iglesia. Entonces nos ha dado su palabra para manejar la iglesia, para ver cómo es que Él diseña la iglesia para que sea un impacto en el mundo. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso estamos hablando esta mañana de la iglesia ejemplar. Y yo quiero ser parte de una iglesia que es ejemplar en el mundo. No perfecta, porque sabemos que no podemos ser hombres y mujeres perfectos, sin embargo, maduros, por supuesto, efectivos, por supuesto que sí, porque tenemos todo en nosotros para llegar al mundo entero. Imagínense lo que Dios está haciendo a través ahorita del internet. Es increíble. Estamos llegando a lugares que nunca sabremos. Pero no es la tecnología, es el poder de Dios. Es Dios en cada uno de nosotros. Entonces, si somos la iglesia de Dios, tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vital. Entonces nos toca hablar la palabra de Dios. Dios dice esto. Quiero que vayan donde estuvimos y vamos a leer otra vez en 1 Tesalonicenses, otra vez el capítulo 2, versículo 13. Y voy a tomarme el tiempo de leer todo el versículo una vez más. Por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, noten lo que dice, de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice al final, la cual, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, hermanos, si no estamos enseñando y predicando la palabra de Dios, ¿qué hay en nosotros que nos va a ayudar a actuar de acuerdo a lo que nos toca actuar como iglesia? Sin este elemento, somos quizás un grupo bueno. Somos quizás un grupo social que quiere cambiar el mundo. Y con muy buenas intenciones hemos hecho muchas cosas. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta iglesia en Tesalónica fue tan efectiva porque ellos tomaron la palabra de Dios como de Dios y no de Pablo. Y si hay algo que quisiera intensamente cada vez que yo me paro a predicar la palabra de Dios, que ustedes y aún yo sentado escuchando al pastor Tim en nuestra iglesia, quiero recibir la palabra de Dios, no de hombres. Porque todos nosotros fallamos y por eso es importante que cada uno de nosotros esté estudiando su palabra para ver si lo que estamos diciendo es así, como Él dice, porque es su iglesia, es su palabra y es lo que Dios quiere que comuniquemos. Hay demasiadas distracciones hoy en día. Y hablemos del coronavirus, por ejemplo, mundialmente. ¿Qué está haciendo esto? Está distrayendo a muchísimos de nosotros para estar recibiendo lo que es importante, la palabra de Dios. Mañana se irá el coronavirus y vendrá otra cosa, como ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Y por eso es importante que tomes una decisión seria y puedas decir que yo quiero recibir la palabra de Dios como tal.
como palabra de Dios y no como palabra de hombres. ¿Por qué? Porque esta es la que va a causar un efecto en cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, el escritor escribe algo que yo sé que tú y yo conocemos mucho. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que mucho de lo que hablamos ya lo sabemos, pero necesitamos recordar muchas cosas. Mira lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Se notan el poder que tiene la palabra de Dios? Quizás es una de las razones por las cuales muchos no la quieren leer. Ojalá que tú y yo seamos personas constantes en la lectura de la palabra de Dios, porque quiero que pienses esto. Cada vez que tú vas a la Biblia y la lees, es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios te está hablando. ¿Estás prestando atención? Dios está usando su palabra escrita para que tú y yo le escuchemos. Y su Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla y a aplicarla. Por eso, una iglesia que va a causar impacto, una iglesia ejemplar, toma la palabra de Dios. Y déjenme decir quizás esto hoy en día. Toma la palabra de Dios en serio, como palabra de Dios. Y es importante que lo hagamos. Pablo también escribe a un joven pastor, a Timoteo, en 2 de Timoteo, y sé que se saben este versículo de memoria. Y si usted es una de estas personas que ha estado por años desde la escuela dominical, usted va a recordar este versículo de memoria cuando él escribe en el tercer capítulo de la segunda carta, en el versículo 16 dice, toda la escritura, toda, no solamente unas partes, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, fue Dios, por eso llamamos a la Biblia, decimos palabra de Dios, porque Dios usó a hombres imperfectos como usted y yo, para que ellos escribieran lo que Dios les dijo, no sus opiniones, lo que Dios les dijo que escribiera. Por eso la palabra de Dios es relevante hoy, en este siglo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo escribió y Él sabía lo que iba a estar ocurriendo en el mes de junio del año 2020. Así que no lo tomó por sorpresa porque Él es el autor. Pero dice, y es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, quiero que entiendas aquí, porque dice al final, en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y sabemos que no está diciendo uno sin pecado, está refiriéndose a un hombre, a una mujer que llegamos a una madurez espiritual tremenda. Por eso dice que sea perfecto enteramente, noten lo que dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta por qué la palabra de Dios es vital en la iglesia? Cuando yo me criaba, y eso hace muchísimos años, recuerdo que tuve el privilegio de ir a la iglesia prácticamente desde que nací. Sin embargo, no fue sino a la edad de antes de cumplir 6 años que yo llegué a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y qué cambio? Yo recuerdo ese día con una perfección increíble, una bendición de saber que Él está conmigo, una bendición de que Él algo tenía para mí. Yo no tenía todas las respuestas. Unos años después me perdí en la ciudad, un jovencito de unos 7 años. Tuve miedo, ¿saben? No, ¿por qué? Porque yo sabía que Él estaba conmigo. Y lo milagroso de todo esto es que Él me guió hasta la casa. ¡Qué bendición!, ¿no? Esa seguridad. Tan jovencito, sí, porque Dios es una realidad. Pero yo recuerdo al estar criando y yendo a la iglesia y todo eso, íbamos a una iglesia en la cual tenía sus liturgias, por así decirlo, su servicio era bastante estructurado. Y recuerdo que había un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y ese tiempo era bastante solemne. Uno de los líderes de la iglesia se ponía de pie, pasaba al micrófono, abría su Biblia y leía todo un pasaje. Y crecí entendiendo la importancia de que es la palabra de Dios. Ahora, no, con esto no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer hoy.
Pero la realidad de las cosas es que ahora quizás no lo queremos hacer porque nos quita tiempo, porque queremos hacer otras cosas. Es la realidad. Pero por favor, no piense que si no lo hace, es que la iglesia de hoy no tiene... es indiferente. Lo que tenemos que pensar es la realidad de que la palabra de Dios tiene que tomar un lugar, tiene que llegar a ser la autoridad final para todo en la iglesia, si queremos que la iglesia sea ejemplar. Otra cosa que quiero que veamos, además de que esta iglesia tuvo una actitud de recibir bien la palabra de Dios, ellos fueron también una iglesia que siguieron y respetaron el liderazgo. ¡Wop! Eso sí está difícil hoy en día, ¿no es cierto? Pero quiero que vean lo que dice aquí. Y dice en el versículo 6, y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imagínense lo que él está diciendo. Él está diciendo que los hermanos de Tesalónica llegaron a ser imitadores del apóstol. Muchas veces queremos que la gente escuche el mensaje, haga lo que la Biblia dice, pero no queremos que sigan nuestro ejemplo. Padres, sus hijos van a aprender mucho de lo que ven en ustedes. La actitud que ustedes tienen hacia la iglesia de Dios, la actitud que ustedes tienen hacia la palabra de Dios, la actitud que ustedes tienen hacia sus vecinos, la actitud que ustedes tienen hacia el trabajo, la actitud que ustedes tienen hacia sus propios hijos. Lo van a ver, porque mucho enseñamos por nuestras acciones. Seamos hombres y mujeres que vamos a impactar por nuestra manera de conducirnos a nuestros hijos. Como padres, somos sus líderes. Y pregunto qué tipo de líder es. Noten que el apóstol dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores. Literalmente seguidores. Literalmente pusieron los ojos en él. Si bien es cierto, el Señor nos reta más adelante que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y si bien es cierto el liderazgo, bueno, algo que tengo que decir, es triste la condición del liderazgo en la iglesia de Dios. Y cuando hablo de la iglesia de Dios, hablo de la iglesia de Dios en general. Hay muchos que a veces yo considero que no deberían estar en el liderazgo. ¿Y por qué? Dios nos dice en su palabra cómo deben ser estos líderes. La iglesia de Dios que está operando hoy en el mundo está en crisis de liderazgo. El liderazgo carece de una guianza absoluta de Dios, carece de una consagración a Dios. Creemos que somos buenos líderes porque hacemos muchas cosas. Creemos que somos líderes buenos porque estamos logrando metas increíbles. ¿De veras eso es un líder? Pablo tuvo impacto en muchos, pero muy cercano a otros. Y la gente los miraba. Note que Pablo les dice a estos hermanos, y vosotros vinisteis a ser. Y si tú lees bien en el contexto, te vas a dar cuenta que una de las razones por las cuales ellos llegaron a imitar a Pablo es porque vieron que Pablo era genuino. Vieron que era un hombre que lo que predicaba lo vivía. ¿Y no es cierto que eso es lo que va a causar más impacto en nosotros? Siempre me acuerdo de una historia, porque a veces estamos diciendo y enseñando a nuestros hijos a no mentir. Suena el teléfono o tocan a la puerta y el padre o la madre le dicen al niño, mira, dile que no estoy, porque ya sabe quién está buscándole. Y el niño sale y pregunta a tu papá y el niño dice, gracias a Dios, dice, bueno, mi papá dice que no está. Y es algo bueno en ese caso, pero no es cierto que muchas veces no concuerda lo que hablo y predico con lo que vivo, con la práctica de lo que estoy viviendo. Y Pablo se dio cuenta que esta iglesia seguía un liderazgo que era genuino. Pablo, antes, en la segunda carta, o más bien en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, quiero que vean lo que les dice él, en Primera de Corintios capítulo 11, en el primer versículo. Miren la fuerza que él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo pudo decir esto porque él estaba seguro que estaba siguiendo al Señor. Quiera Dios que nuestras iglesias estén llenas de hombres y mujeres a las cuales quisiéramos seguir su ejemplo, imitarles por su fe en Cristo. Esa será una iglesia
que va a causar impacto. Esa será una iglesia ejemplar, que eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. En el libro de Filipenses, Pablo escribe lo mismo. Filipenses capítulo 3, y recuerden que cuando él está escribiendo esta carta, él está en la cárcel. Y les dice en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora él no está diciendo vengan a la cárcel y que ustedes también, no. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es ese ejemplo? Cristo en ellos. La palabra cristiano quiere decir Cristos pequeños. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, si nosotros estamos siendo ese ejemplo y la gente nos llama cristianos porque ven a Cristo en nosotros. Y ojalá esa sea la respuesta por la cual podemos. Porque podremos decir como el apóstol, sed imitadores de mí. Ojalá que sí lo podamos decir. Y si no, pues empieza a trabajar en tu vida. Se ha perdido mucha credibilidad en los líderes de la iglesia. A través de la historia es triste oír tantos problemas, tantas situaciones de líderes espirituales. Y oímos una noticia, dejó a su esposa, se casó con otro, se robó tanto de la iglesia, este hombre hizo esto, este hombre hizo el otro. Ay, hermanos, es triste. Y la iglesia sufre. Y es ahí donde tenemos que pensar bien. Si bien es cierto, voy a seguir a mis líderes y someterme a su liderazgo, también debo tener puestos mis ojos en Jesús. Y una cosa que pudiéramos decir es el punto en donde tú y yo debemos estar orando por cada pastor. ¿Por qué? Porque los pastores, los líderes en las iglesias, son la meta principal del enemigo para hacerlos caer. Porque él sabe que si logra que el enemigo derrumbe a un pastor o a muchos líderes, una de las grandes bendiciones va a ser para el enemigo que muchos dejarán de asistir. Algunos de ustedes están escuchando hoy. Y una de las cosas que dicen, no, yo no volví a la iglesia. Y una de esas razones se debe a que no, es que el pastor esto, es que los líderes en la iglesia, es que esto. Siempre vamos a tener una excusa que nos va a decir por lo cual tengo yo razón de no ir a la iglesia. ¿Puedo decirte algo esta mañana? Con mucho amor, esa no es excusa. Bueno, pero es que esa no es excusa. La iglesia es de Dios, no de los hombres. Y si tú eres un hombre, una mujer redimida por la sangre preciosa de Cristo, debes ser parte de la iglesia local. No, pero es que las iglesias, y es que mire, no, yo he tratado y no encuentro aún. Siempre tendremos eso. Pero Dios está esperando que tú te ubiques para poder usarnos. Y si hay algo que el enemigo ha logrado es hacer eso, dividir. Es lograr que muchos líderes caigan, porque saben que detrás de ellos muchos van a... Hay mucha desilusión. Yo me he desilusionado de líderes que he conocido a través de los años. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué sigo adelante? Porque mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Él es perfecto y puedo seguir adelante. Y por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios para saber cuándo seguimos o cuándo no. Pero la excusa de decir, no, yo quisiera ir, pero no quiero, no es válida. Así que si esta mañana tú eres uno de estas que estás diciendo esto, quiero animarte mucho. Con mucho amor quiero decirte, regresa a la iglesia. Y no estoy diciendo en particular a cuál, pero debe ser parte, reunirte. Cuando toda esta pandemia haya terminado y las iglesias se empiecen a reunir, sé parte de una. No vas a ninguna parte, quiero invitarte en este momento, sé parte de nuestra iglesia. Aquí eres bienvenido. Por supuesto que sí. Ahora puede ser que localmente no es factible, busca. Porque eso es lo que Dios desea que esté. El líder debe ser un líder consagrado a Dios. Eso lo sabemos. Dios nos da las cualificaciones del liderazgo en su iglesia y no vamos a entrar en esto. Pero hay una cosa que sí veo que nos falta mucho a nosotros. Porque Él dice que debemos ser líderes espirituales y como líderes espirituales debemos ser hombres y mujeres que estemos controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan eso? Gálatas capítulo 5. Versículo 22, Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 y 23, otro de esos pasajes que sabemos de memoria.
que lo podemos decir muchísimas veces. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Veo esto en la vida de mis líderes? Ahora no estamos diciendo que verdad que hay una perfección increíble, pero si uno de mis líderes nunca está contento, okay, ¿cuál es el asunto? Si uno de mis líderes tiene problema en amar, nuestra iglesia tiene una gran bendición de ser una iglesia multiétnica. Aquí hay de todo. Es como una muestra del cielo. Pero si yo llego a la iglesia, no, con aquellos no me siento porque no tienen el mismo color de mi piel. Yo no me voy a sentar con estos hispanos, no me voy a sentar con estos árabes, no voy a reunirme aquí, voy a sentarme. El amor hace que amemos a todos, no importando qué somos, de dónde venimos o qué color nuestra piel pueda tener. Y eso empieza con el liderazgo. Hermano, hermana, si usted está en posición de liderazgo en su iglesia, ¿cómo está tu vida? Hay que ajustar muchas cosas, por supuesto, siempre estamos ajustando. Y una de las cosas que nos va a ayudar es tener en mente casualmente esto: ¿estoy siendo controlado por el Señor o no? ¿Fácilmente me enojo con todos los hermanos? Hay algo que quizás el Señor no tiene control. Entonces, esta era una iglesia que seguía el liderazgo porque veía el ejemplo en ellos. Esta era una iglesia que tenía una buena actitud hacia la palabra de Dios. Pero esta iglesia también tenía una característica que pudiéramos relacionarla un poquito a lo que estamos pasando ahora. No mucho, pero algo. Era una iglesia que estaba sufriendo. Pero ellos estaban sufriendo por Cristo. Por Cristo. Quiero que sigamos leyendo aquí porque dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Noten lo que dice aquí: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos no tenían una vida placentera. Habían esos momentos, por supuesto. A veces tenemos la idea de que como hijos de Dios todo va a ser placentero. Hay momentos muy difíciles. Estos hermanos se encontraban en tribulación. Y noten lo que Pablo dice: en gran tribulación, dándonos a entender que no eran cosas pasajeras o simples, eran cosas serias. Estos hermanos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Imagínense la persecución, el rechazo de sus propias familias. La persecución porque ahora estaban siguiendo otras cosas. Los mismos mercaderes que estaban haciendo negocio con todos los dioses ahora tienen menos. Había una persecución increíble. Quizás no estaban en una pandemia como tú y yo. Pero si hay algo que tú y yo debemos pensar, es que la iglesia de Cristo va a pasar por tiempos en los cuales vamos a sufrir. Y ahorita estamos en una situación en la cual podemos decir, estamos sufriendo. Pero esto no detiene a la iglesia. Esto no detiene el propagar la palabra de Dios. Por el contrario, abre oportunidades, como hablamos hace unas semanas atrás. La palabra de Dios debe ser predicada y enseñada. Y esta situación en que estamos viviendo abre muchas oportunidades. Estos hermanos habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos, estaban en tremenda tribulación. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. No importa qué tribulación yo me pueda encontrar, como iglesia de Dios, vamos a pasar por esos momentos. Pero recuerda, Él dice aquí, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Estos hermanos tenían un gozo. La tribulación en la cual se encontraban no obstaculizaba el hecho de que podían gozarse en Él. ¿Recuerdan que leímos una de las áreas en el fruto del Espíritu Santo es que gozo? Y si bien es cierto, esta situación en la cual nos encontramos ahorita no es bonita, hay muchas cosas que quisiera hacer, pero no puedo, por el asunto de salud, por las restricciones que hay. Ya se están abriendo más y más cosas, más negocios, más iglesias, pero yo quisiera volver completamente a lo que hacía antes. Y muchas cosas van a cambiar. Pero noten que ellos siguen teniendo una actitud hacia la palabra de Dios en medio de todo esto.
porque dice, recibiendo la palabra en medio. ¿Qué me dice esto? La clave en el sufrimiento es mi actitud. Muchos están quejándose bastante. Muchos estamos criticando a los gobiernos. Muchos estamos diciendo, pero es que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer el otro. En nuestra ciudad, donde hemos visto ya iglesias que se están abriendo y nosotros todavía no, es muy fácil criticar. Bueno, ¿y por qué nuestros líderes? Mire esta iglesia, mire la otra iglesia, ellos ya lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Bueno, ya es tiempo. Yo creo que todo esto es una falsedad. Yo creo que un montón de cosas van a estar. Y francamente todo eso son meras distracciones, desvíos que Satanás quiere usar para que nosotros entonces dejemos de ser esa iglesia modelo, esa iglesia ejemplar. Aquí mismo en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 4, mire lo que Pablo les dice a los hermanos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Hermanos, ustedes son de veras una iglesia ejemplar, porque en medio de toda esta persecución son ejemplos de su fe. Son ejemplos de esa fe. Estamos en una situación que tenemos que reconocer es difícil. Por supuesto que sí. Pronto terminará, no hay duda al respecto. Pero mientras eso siga, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud en cuanto a esta pandemia? Porque muchos, la actitud que tienen es solo queja. Hay muchos que tienen las soluciones a todo. A cada rato estamos recibiendo mensajes, emails, estamos recibiendo textos por medio de Facebook, qué sé yo. Todas las redes sociales están llenas en pro y contra de todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu actitud en medio de todo esto? Porque eso va a generar el hecho de que yo pueda hacer que el evangelio de mi Dios avance o yo no haga absolutamente nada. Esta iglesia fue una iglesia que sufrió por Cristo y ellos específicamente estaban sufriendo por ser hijos de Dios. Tú y yo no estamos sufriendo por eso. Es una pandemia y nos estamos acomodando a esto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, quiero leerle los primeros versículos, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí tenemos una iglesia que en medio de toda una crisis abundaron en ser generosos para con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Entonces aquí tenemos una iglesia ejemplar que tenía una actitud hacia la palabra de Dios, en lo que ellos estaban viendo. Era una iglesia ejemplar porque esta iglesia siguió el liderazgo que Dios había establecido. Era una iglesia ejemplar porque estaban sufriendo por Cristo. Y la última cosa, esta iglesia era ejemplar porque ¿saben qué hizo? Por su testimonio, por su manera de ser, animaron a otras iglesias. Si hay algo que a través de todos los años que he experimentado en esta iglesia en que Dios me ha puesto por ya más de 32 años, ha sido el hecho de que hemos podido ser de ánimo a otras iglesias. Mire lo que Pablo dice a estos hermanos: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí tenemos una iglesia que sus miembros, por su manera de vivir y conducirse, animaban a otros. ¡Qué precioso! ¿No es lo que necesitamos en este mundo, hermanos? Necesitamos escuchar, pero más que escuchar, ver a hermanos que en medio de una crisis como esta, se gozan en el Señor. Están viendo lo que está pasando, pero eso no les apaga, eso no los detiene. Por el contrario, quieren comunicar más y más las grandes maravillas de nuestro Señor. La iglesia ejemplar es una iglesia que va a animar a los miembros de otras iglesias.
Ahora, por favor, no los va a animar para que se vengan para acá, como a veces nos pasa. No. Pero animarles a vivir la vida en Cristo. ¿No es cierto que usted tiene contacto con hermanos que a veces llegan con sus quejas? Ay, hermano, ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Qué haces tú? ¿Qué momento más apropiado para animar? La razón era que por la obra de la fe de ellos, por el trabajo de su amor, por la constancia de la iglesia en la esperanza hacia Cristo. Esta era una iglesia digna de seguir. Quiera Dios que nosotros aquí localmente, como nos llamamos Grace Way, y específicamente también el Ministerio Hispano, seamos un ejemplo, seamos la iglesia ejemplar para el mundo. No de que hacemos las grandes cosas y uy, qué bien, uy, ¿cómo hacen esto? No, eso no. Pero de que Cristo es una realidad. Eso es lo que el mundo necesita. Pablo escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 4 de la primera carta, note lo que les reta a él en primera de Timoteo capítulo 4 y específicamente el versículo 12. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Eres un hombre, una mujer ejemplar? Quiera Dios que así sea. Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de poder llegar a ser esa iglesia ejemplar. Dios, tú quieres que tu iglesia sea ejemplar en el mundo. Dios, tú quieres que tu iglesia cause un impacto en medio de toda esta situación en la cual nos encontramos. Y gracias Dios, porque eso es lo que tú estás haciendo. Gracias, oh Padre Celestial, porque es lo que precisamente necesitamos como hijos de Dios. En tanto caos que vemos, pensando ahorita aquí mismo en nuestra ciudad, las manifestaciones que se están dando. Oh Dios, que la iglesia sea eficaz, que la iglesia sea ejemplar, y eso es a través de nosotros, sus miembros. Bendice a cada hermano, a cada persona que no solo en nuestra iglesia localmente, pero aquellos que están mirando por algún medio social. Dios, gracias por permitirnos usar estos medios. Fortalece a cada hermano ahí en donde está. Bendícele, guíales, protégeles, provee. Y que sobre todo, esa iglesia en donde se encuentra, no importa el número que sean, llegue a ser una iglesia ejemplar, porque es tu iglesia. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.